Hola amigos, espero que estén muy bien. En este vídeo aprenderás a usar 4 comandos para puntos en GeoGebra. Estos son punto lista, punto vector, punto objeto y punto objeto parámetro. Para cada uno de estos comandos explicaremos su estructura, su función y veremos varios ejemplos. Con este vídeo iniciamos la serie dedicada a explicar el uso y las particularidades de cada comando en GeoGebra. Mi nombre es Jorge y sean bienvenidos a Mathvitae. Comencemos con el primer comando. Este comando posee la estructura punto, abrimos paréntesis, lista y tiene como función crear un punto a partir de una lista que contenga 2 números o 3. Y esta última parte es muy importante. La lista debe contener exactamente 2 valores para definir un punto en el plano y 3 valores para definir un punto en el espacio. Si la lista contiene un número diferente de valores, este punto se definirá en el origen de coordenadas, o sea, tendrá coordenadas 0.0. Veamos varios ejemplos. Primero crearemos la lista L1, conformada por los números 2 y 4. Luego la lista L2, integrada por los números 1, 3 y 5. Y por último la lista L3, que contendrá los números 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación definiremos el comando punto lista y escogemos la lista L1. Luego, como esta lista tiene 2 números, obtendremos un punto situado en el plano, o sea, este de aquí. Ahora bien, si aplicamos el mismo procedimiento a la lista 2, la cual tiene 3 números, obtendremos un punto situado en el espacio, por lo que se hace necesario activar la vista 3D para poder observarlo. Por último, si creamos el punto asociado a la lista 3, la cual contiene 5 números, obtenemos como resultado un punto situado en el origen de coordenadas, o sea, con coordenadas 0.0. Veamos ahora el comando número 2. Este comando posee la estructura punto, abrimos paréntesis, punto, vector. Y tiene como función crear un nuevo punto que surge como resultado de la suma de este punto con este vector. Por ejemplo, si tenemos el punto A y el vector U, al definir el comando punto, abrimos paréntesis, A, U, le estamos diciendo al programa que a partir de A coloque el vector U y que define el punto que se obtiene en el extremo de U, o sea, este de aquí. Recordemos que un vector es un segmento de recta orientado que posee un valor, una dirección y un sentido, por lo que en otras palabras con este comando estamos creando un punto que respecto al punto A se encuentra la distancia, dirección y sentido que indica el vector U. Veamos varios ejemplos. Primero definamos el punto A y luego crearemos 3 vectores. A continuación vamos a la línea de entrada y escribimos el comando punto, escogemos este de aquí y definimos el punto A y el vector U. Luego presionamos Intro y el resultado es este punto de aquí que respecto al punto A se encuentra la distancia, dirección y sentido indicada por U. Veamos ahora estos mismos comandos con los vectores V y W. Como pueden apreciar, obtenemos como resultado 2 puntos que respecto al punto A están a la distancia, dirección y sentido indicadas por los vectores V y W respectivamente. Veamos ahora el comando número 3. Este comando posee la estructura punto, paréntesis, objeto y tiene como función definir un punto sobre el objeto indicado. Este objeto puede ser una recta, una circunferencia, un polígono, una función, etc. Y el punto puede moverse libremente sobre el objeto sin salirse de él. Por ejemplo, definimos la circunferencia con centro en A y que pasa por el punto B. Como pueden apreciar, esta circunferencia queda definida con el nombre C. Luego, para crear un punto sobre este objeto, basta con escribir en la línea de entrada el comando punto, escogemos este de aquí y definimos el objeto C. De esta forma le estamos diciendo al programa que cree un punto situado sobre el objeto indicado, en este caso sobre C, que es la circunferencia que creamos recientemente. Luego de definir el punto, observen que al variar su posición, este no se sale de la circunferencia. Y además en la vista algebraica tenemos este botón donde podemos animar la posición del punto sobre el objeto.
Esto lo podemos lograr además si damos clic derecho sobre el objeto y escogemos la opción Animación. Este comando puede usarse también en los siguientes ejemplos. Por último, analicemos el comando número 4. Este comando posee la estructura punto, abrimos paréntesis, objeto, parámetro, y tiene como función crear un punto sobre determinado objeto, al igual que el anterior, pero esta vez podemos indicar la posición del punto sobre el objeto con la ayuda de este parámetro, el cual toma valores entre 0 y 1. Por ejemplo, recordemos que si tenemos un segmento f determinado por los puntos A y B y definimos el comando punto objeto, donde el objeto es precisamente f, se crea el punto C situado sobre f. Y además se puede mover con toda libertad sobre este segmento sin salirse de él, por lo que podemos decir que el segmento f representa el recorrido de C. Ahora bien, si usamos este comando, podemos definir el objeto sobre el cual se creará el punto y además con el parámetro podemos especificar en qué parte del recorrido situaremos el punto. De esta manera podemos crear un punto en una posición específica del objeto. Por ejemplo, si definimos el objeto f y el parámetro 0,5, le estamos diciendo al programa que construya un punto sobre el objeto f de tal forma que se encuentre en el 50% de su recorrido por este objeto, obteniendo como resultado este punto de aquí. Veamos algunos ejemplos en GeoGebra. Primero crearemos un deslizador de tipo número llamado A, definido de 0 hasta 1 y con un incremento de 0,01. Este deslizador definirá el valor de nuestro parámetro. Luego construiremos una poligonal y en la línea de entrada escribimos el comando punto, escogemos este de aquí y definimos el objeto f, que es la poligonal recién creada, y como parámetro definimos el valor de nuestro deslizador A. De esta forma le estamos diciendo al programa que defina un punto sobre el objeto f en la posición del recorrido indicada por el deslizador A. Fíjense cómo al variar el deslizador A podemos recorrer la figura desde el principio, cuando A es 0, hasta el final, cuando A es 1. Este mismo procedimiento lo podemos aplicar para otros objetos. Es importante aclarar que la posición exacta que ocuparán los puntos para determinados valores del parámetro depende del tipo de objeto que sea f. O sea, el GeoGebra usa diferentes algoritmos para diferentes objetos, ya sean polígonos, funciones, cónicas, etc. Por lo que si no comprendemos el algoritmo, es posible que no tengamos los resultados esperados en proyectos más avanzados. Bueno amigos, por mi parte es todo. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Además, agradecería que compartas este vídeo en las redes sociales. Si aprendiste algo nuevo hoy, déjamelo saber en los comentarios, estaré muy contento por ello. Recuerden que si quieren resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.